Yo tomaba fotografías para construir algo que fuera mejor. Porque en el fondo uno no fotografiaba, en mi caso yo lo tengo muy claro, no fotografiaba como un tipo que esas fotografías después iban para la agencia, no, yo fotografiaba porque creía que era una manera de un grano de arena más a lo que estaba ocurriendo, a la palabra libertad. La palabra libertad estaba prohibida, pongamos. El Mercurio nunca ocupó la palabra detenido, desaparecido, no existía. La palabra libertad estaba escrita en la muralla. La palabra justicia también era prohibida. La SUSE en algún sentido rescató todo este trabajo y su energía admirable de ir armando este rompecabezas, que era muchos fotógrafos. El libro siempre trató de rescatar la gente anónima, pongamos. Si ustedes ven, no aparecen políticos, no aparecen dirigentes, sino que gente anónima, y eso fue un punto de vista, yo creo, colectivo. El trabajo de la calle tiene una lectura, o sea, de dónde vienen los pacos, para dónde van los pacos, el moverse agrupado, el tener gente alrededor tuyo que sean de una u otra manera contenedores, digamos, de la repre. Entonces, o sea, obvio que en esa época tenías que andar agrupado. Al principio yo estaba solo porque no tenía gente conocida. O sea, yo salía con mi cámara, tu fotografía y bueno. Después ya me empecé a relacionar con otros fotógrafos y después ya salíamos en bloque y eso ya nos hacía un cuerpo. Entonces todo eso es un proceso de evolución si quieres, ¿cachai? O sea, aprender a cachar para dónde viene el viento, las lacrimógenas, ya están los perros, ya yo estoy acá, por dónde se van a tirar estos hueones. Y te vas creciendo, pero de una u otra manera vas aprendiendo el lenguaje callejero y eso te va haciendo un poquito más potente, digamos. Yo creo que era la satisfacción de ser partícipe de algo y sentirme parte de una comunidad, de un país que querían cambiar toda la esencia, digamos, que estábamos viviendo, que era un país de mierda, que no ha cambiado mucho. Yo partí a los 23 años. A los 23 años salí a la calle en una dictadura atroz, donde no eran solamente lacrimógenas con químicos, eran balas, civiles, secuestros. Y el ver o sea, al sentirte partícipe del otrora, creo que te hace más grande en el presente. O sea, yo creo que es eso. O sea, y al ser parte de la historia, eres parte de la continuidad. Es como repetir un poco lo anterior. O sea, yo creo que es súper importante que estemos al tanto de que somos parte de nuestra propia historia. La obscuridad, el velo sobre todo, que todo era secreto, que todo no se podía hablar de eso, no se podía reclamar nada. Pero por el otro lado, la primera vez que tomé una fotografía de la agrupación de los familiares de detenidos desaparecidos, yo me decía, bueno, si ellas tienen el valor de hacer lo que están haciendo, yo por lo menos puedo tener el valor de tomar fotos de eso. O sea, tener miedo, sí, pero que no te paraliza. La idea era que cada uno presentara unos 50 imágenes. Éramos, yo creo que cerca de 20 personas en ese momento. Y lo pasamos por la mesa y fuimos como eliminando, dejando, como podando. La que dio toda esta cosa
de aprendizaje, pero también esta inyección de talento, no sé, de decir con la imagen, porque uno tenía fotos sueltas, eran todas sueltas, todas eran una foto, pero ¿cómo las reunías ellas? Bueno, fue la Susan, fue la gran maestra de esto. Y bueno, y el trabajo en equipo fue fantástico porque nos entretenía también hacerlo. Y reunirnos en la casa de la Helen Hughes, con ella ahí, y estar horas delante de, también cansada, pero estar horas delante de fotos, y uno llegaba con una imagen, uno llegaba con contactos, con las hojas de contacto, y empezar a editar ahí o ver, y entre todos ver, meter el ojo dentro de la lupa, nos trajo a todos lupas, todos andábamos con una lupa, parecíamos niños chicos, y todos con la lupa puesta en el contacto, era fantástico, era entretenido, era una escuela, fue una escuela. Entonces, todo eso dio pie también para uno hablar de la fotografía. Más allá de los bares, decir, oye, buena la foto, mira, oye, ¿quién le pegó a quién? No sé. Era hablar, a ver, cómo veíamos el país. Cómo empezamos a contar, por ejemplo, este relato, este cuento, este libro. Pero como te decía en un principio, el norte, por la razón de uno, era la denuncia. Yo era como fotógrafa callejera, por ejemplo, me podría definir de esa manera. Me gustaba mucho la calle y con la AFI se concretó todo el sentido del trabajo. La Susan como que fue la que empezó a elegir ese tipo de fotografías que yo creo que enlazaban de repente un tema con otro, eran fotos un poco bisagras, eran fotos de contexto. Nos pudo enseñar, o al menos a mí me enseñó a cómo guardar tus fotos, ¿entiendes? Cómo archivarlas, cómo nombrarlas, ¿entiendes? Porque éramos todos muy espontáneos, sin ninguna educación fotográfica propiamente tal, ¿no? Yo creo que lo importante es como la historia te fijas, que hay detrás. Yo creo que este es un libro que es didáctico, que la gente joven de otra generación puede reconocerse o puede finalmente entender y saber. Nuestra historia ha sido muy desmemoriada, ¿te fijas? Hay jóvenes que no tienen idea cómo pasó todo esto. Pasó algo en esa coyuntura de la dictadura que se juntaron fotógrafos artísticos y fotógrafos periodísticos, digamos. Y eso favoreció a los dos. A otros les dio sentido a su foto y dicen, bueno, yo estoy tomando una foto, pero ahora me tengo que preocupar de emociones no solo mías, sino la emoción de un país, la emoción de una época, que sea, cómo se vive la noche. Y ahí salieron otras cosas. Entonces eso hizo crecer eso. En ese momento, yo creo que todos sentíamos un poco que parecía que se estaba acabando la dictadura. Acuérdate que el libro por algo tiene esa portada y no sabíamos qué iba a pasar. Habían habido, o podía haber, los milicos estaban así con la cortina, la abrían, la cerraban, la abrían. No sabíamos. Por eso se eligió esa portada. 25 años después, el libro realmente aparece también como un libro que es importante a nivel fotográfico, no solo histórico. Entonces ya no es una especie de documento urgente, sino ya es una obra que quedó ahí dando vueltas y que ahora se puede apreciar. La fotografía estaban en una mesa, las rumas de fotografía, y en estas piezas que ya no había dónde poder incorporar nuevas piezas en la casa, ¿no? En la cual el piso estaba lleno de fotografía, o mesa que había por ahí estaba llena de fotografía. Entonces
Susan trabajaba todo el día. Entonces, como nosotros teníamos otras actividades, algunos iban en las mañanas, otros en las tardes, otros en la noche, y el que llegaba en la mañana, ella le pedía que ordenara de alguna manera ciertas cosas. El que iba en la tarde le planteaba lo mismo, y ese otro desordenaba todo, y el que iba en la noche desordenaba todo. Entonces después al día siguiente estaba todo desordenado. La edición, digo, cómo las imágenes se conectaban entre sí, cómo dialogaban unas con otras. Esa necesidad de difundir de alguna manera lo que estaba sucediendo en Chile, lo que había sucedido durante ese tiempo, fue una constante. O sea, en lo general, todos producían imágenes para posteriormente de alguna manera mostrarlas, y por canales distintos. Algunos tenían los canales abiertos hacia las publicaciones, tanto en Chile como en el extranjero, las más masivas, las más instaladas, y también las más marginales también. Por otro lado, algunos no tenían esos canales, pero tenían los canales más bien de los espacios artísticos. Entonces también se difundía a partir de los canales artísticos. Entonces, pero eso fue una constante, yo creo, de todos en el momento en el cual ellos decidieron hacer fotografía de alguna manera de denuncia de una época que estaba latente. Entonces, esto venía a ser como una cierta rúbrica, una rúbrica de todo un trabajo que gente había hecho bajo diferentes soportes, bajo diferentes medios, durante una buena cantidad de años. El libro iba pidiendo cosas, ¿no? No sé, aquí nos falta una imagen de tal característica, ¿no? Y si no la teníamos había que ir a buscarla, y si estaba el fotógrafo ahí, había un cuarto oscuro, Helen tenía su laboratorio ahí, veíamos los negativos, incluso veíamos copias, veíamos negativos, y había que ir a copiar al laboratorio para ir armando este libro. En una sala grande, mesas en el suelo. Sí, fue un proceso largo, muy entretenido. Cambió harto el libro, tuvo hartos movimientos, pero yo creo que estaba claro para dónde iba. Es un cierto periodo, es una época crucial, yo creo, y sobre todo ahora que ya terminó, y para preguntarse en qué estamos, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Yo creo que es importante, y las fotos son bien elocuentes en ese sentido. Y como te decía, yo valoro mucho sobre todo el final, ¿eh? Las 3 últimas fotos son... tal vez hubiéramos preferido que terminara de otra manera, pero termina con un signo de interrogación. Es un final abierto, podemos decir. No dice la última palabra, ¿no? Chile fue muy aislado. Nadie había visto mucho imágenes de Chile en ese momento. Entonces yo quería dar el momento a los chilenos, dar la posibilidad que se fueran más conocidos afuera, por sus propios ojos. Eso fue por su propia historia, me pareció correcto. Entonces fue un proceso bastante particular, colectivo, ¿no? Compartiendo primero imágenes, ideas, por dónde empezar a narrar o contar esta historia de 15 años, por dónde, qué tipo de fotos van a dar un público afuera de Chile o adentro de Chile, pero fuera de los hechos, digamos, cómo orientarles, cómo darle una manera de entrar a la realidad. Entonces, fue un proceso entre nosotros buscar una manera de hacer una secuencia de imágenes visual, una lengua visual, ¿no? Como entrar a la puerta y seguir conociendo poco a poco. Yo nunca pensé que estuve enseñando algo, yo estuve compartiendo, y
solamente entre ellos se pueden decidir cuál era lo más importante, qué tipo de imágenes representaban los momentos lo más particular y ellos han decidido.